Hola chicos, buen día. Hola, profe. Disculpen la demora, pero tengo problema. Acuérdense que cambié el compu y no podía cargar. Recién de la U me lo solucionaron. ¿Eh? No podría cargarlo. Me cargaron unos programas y no sé qué es lo que me hicieron. Ya, así que vamos a ir con el teorema de Roy. El teorema, podría subir las clases de las... Ya. Eh, No ver las clases la semana pasada, eso tiene que ver también con el cambio de compu, que no sé dónde lo está guardando ahora. Profe, una pregunta. Dime, cielo. ¿La guía que subió es para el certamen de ahora? Sí, ¿La guía 2? sí. Ya. Entra lo que voy a ver ahora, lo que vimos la semana pasada, y ¿qué me faltaría? No sé si alcanza a entrar el hospital, parece que no, pero hoy día veo el teorema de Roll y el teorema de balón medio. Y mañana vamos con los ejercicios de aplicación. Ya, Y profe. el certamen, cielo, es cuando ya me traspapelé ya con... No sé. Ya. Profe, es que en la beca sale que es mañana, pero no creo que sea mañana, porque el de álgebra lo tenemos la otra semana. No, pero es que se corrió, ¿se acuerdan? Sí. Eh... Espérenme un segundito, le voy a preguntar al coordinador. Vamos a ver, porque debe estar en clase también, a ver si me contesta. Ay, tengo algo que no. Mm. Los certámenes están listos, me acabo de acordar. Con toda esta cuestión de que han visto como 10.000 personas el compu, lo subo en la tarde, saliendo de clase. Tengo reunión hasta las 5, después de eso subo los certámenes. Sea una función f del intervalo cerrado a d en R continua y derivable en el abierto y derivable en la B, tal que f en A es igual a f en B
Ufa. Quería grabar. Entonces, existe al menos un punto x0 que pertenece al intervalo abierto AB tal que f' en x0 es 0. Profe, Dime, cielo. una pregunta en la parte donde dice, entonces existe al menos un, ¿qué dice después? Conjunto X, Punto, ¿cierto? un punto Un x0. punto. Un punto x0 que pertenece a B tal que la derivada es 0. En ese Ya, punto. profe. ¿Y Ya, cómo se gracias. llama el teorema? ¿Qué dice arriba? De ¿Teorema? Roll. R-O-L-L-E. Ah, ya. Un ejemplo, dada la función el intervalo cerrado 1, 2 hasta los reales, definida por verifique que se cumplen las condiciones del teorema de Rolle en el intervalo. ¿Dónde tienen que tener ojo? ¿Dónde tienen que mirar? Dice, verifique que se cumplen las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Las hipótesis. ¿Pero qué dicen las hipótesis? Sea f una función, ¿cierto? Continua y derivable. Por lo tanto, cuando me piden que verifique que se cumplen las condiciones del teorema Rolle, tengo que saber que sea continua y derivable, ¿cierto? De modo que pueda, esta es la hipótesis, de modo que se pueda encontrar en un punto x0 en el abierto y la derivada en ese punto sea 0. Eso es lo que me están pidiendo. Entonces, para probar, lo primero que necesitamos hacer es ver que es continua. Uno podría decir simplemente que f es continua porque es una función algebraica, ¿cierto? Es decir, es una función que es una cúbica que contiene un polinomio adentro
Y como es cúbica, para cualquier valor de adentro va a estar bien definida. O probarlo, que es lo que vamos a hacer. Para todo x0 que pertenezca al dominio de la función. Pero nos dicen que esta función la quieren ¿dónde? ¿Cuál va a ser el dominio de esa función? Desde el 1 hasta el 2. En efecto, ¿cómo sé que es continuo? Sea un x0 que pertenece al dominio de la función. Profe, que dice F con Continua. continuo. No, porque me escribí como 2 veces ya me di cuenta ya. Continua, sí. Sí. La cosa me deja desajustada cuando me tienen que ayudar. F es continua. Para todo x0 que pertenezcan al dominio. Sea un x0 que pertenezca al dominio de F, se tiene que F en x0 es igual a raíz cúbica Ay, me contestó el coordinador. Martes de la próxima semana. Yo creo que no estaría mal que hiciéramos una clase extra, como de práctica. El profe. 4 de agosto, profe. Espérame, El 4 de agosto es martes. eso estoy viendo. Espérame un segundito. El martes 4 de agosto, sí. Está bien definida. ¿Qué será el primer paso? Existe el límite cuando el x tiende a x0 de f de x, porque el límite cuando el x tiende a x0 de raíz cúbica de x al cuadrado menos 3x más 2 es raíz cúbica de x0 al cuadrado menos 3x0 más 2. Voy poniéndole unas separaciones. Eso era lo primero que teníamos que demostrar, que estaba bien definida, que existía el límite y que el límite, que la función evaluada en x0 es igual al límite, pero es igual a x cubo en x0 al cuadrado menos 3x0 más 2. Y eso es igual al valor del límite cuando el x tiende a x0 de raíz cúbica de x al cuadrado menos 3x más 2. Como esas dos cosas son iguales, F es continua porque se verifica todo eso. ¿Qué más nos pedía?
Dice que sea derivable al menos en el abierto. F es derivable para todo X que pertenece al intervalo abierto 1, 2. En efecto, como me piden cualquier punto que esté en el dominio, entonces es suficiente con que yo diga el límite cuando el h tiende a 0 de raíz de x al cubo, o sea, raíz cúbica de x al cuadrado menos 3x. La voy a sacar al tiro porque no voy a tener mucho espacio. ¿Se acuerdan cómo sacábamos los límites de esos de las cúbicos? Hay que usar la diferencia. Voy a cambiar de hojita, si quieren sáquenle una fotito. ¿Listo? ¿Profe, los corchetes se cambian en el punto 2? Lo voy a intentar hacer aquí mismo, a ver si me alcanza para que... Y ahora derivamos nomás. Y como tener la f, esta f de aquí, es lo mismo que tener x al cuadrado menos 13x más 2 elevado a 1/3, aplicamos la regla de la cadena, eso significa que tenemos 1/3 de x cuadrado menos 3x más, no, era menos 2. Menos 2. 1/3 menos 1 menos 2/3 por la derivada de lo que está dentro, que es 2x menos 3. Y eso es lo mismo que decir 2x menos 3 dividido por la raíz cúbica de x cuadrado menos 3x menos 2. Ahí está la derivada. Profe, Sí, dime. lo que le estaba preguntando si se cambia el corchete de lado, o sea, porque primero era hacia adentro y después en el punto 2. Ah, buena pregunta. Hay que tener cuidado con lo que el teorema dice. El teorema dice lo siguiente, que es continua para el intervalo cerrado, mire. Es continua en el cerrado y es derivable en el abierto. Profe, la primera raíz es más 2, no menos 2. Sí, eso me iba a preguntar. Le cambié el signo a la raíz. Ahí sí. Ya. Es continuo. Ah, acá. Ya lo vi ya, Dani, no sé quién me hizo la cotación. Una función AB
en R, es continua y derivable es continua en el intervalo cerrado. Tengan cuidado aquí porque eso es lo que estoy hablando, pero se me olvidó ponerlo aquí arriba. Una función que sea continua en el cerrado y derivable en el abierto. Entonces lo que acabamos de probar que es continua para todo X que pertenezca al intervalo cerrado. Y es derivable para todo X que pertenezca al intervalo abierto. Entonces, ¿qué es la segunda parte que nos piden demostrar? Ahí ya demostramos que era continua y derivable. Ahora nos piden esta parte, ojo con esta parte. Dicen que el f en A sea igual al f en B, pero observen que el A es el límite inferior del intervalo cerrado y el B el límite superior. En nuestro caso, ¿cuál sería el A? El A en nuestro caso sería el 1, ¿y cuál sería el B? El B sería el 2. Entonces, la segunda parte que tenemos que demostrar es lo siguiente. Probamos que era continua, sabemos que es derivable, ahora necesitamos saber esta parte aquí que dice que el f en A, entonces el f en 1, debe ser igual al f en 2. Eso es lo que exige el teorema. Veamos si se verifica. Mi función era 1 al cuadrado, me queda raíz cúbica de 1 al cuadrado, que es 1, menos 3, más 2. Y acá me queda raíz cúbica de 4, menos 3 por 2, 6, más 2. Pero observen que este es 0 y este es 0. Por lo tanto, f en 1 igual al f en 2. Y aquí voy a poner, dado que se verifican todas estas son las condiciones del teorema de I, 2i y 3i, se tiene. ¿Qué es lo que se tiene? Como ya probamos las hipótesis, dice que entonces, si se verifica todo lo anterior, entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice, existe al menos un punto x0 en AB, tal que f' en x0 igual 0. Entonces, ahora ya sabemos que existe ese puntito. Se tiene que, entonces, existe un C que pertenece al intervalo abierto 1, 2, tal que f' en C es 0. Eso significa que 2x menos 3 dividido, porque esta es mi f, esa es la f', dividido por la raíz cúbica de x cuadrado menos 3x más 2 es igual a 0. Pero esta es mi f', pero yo quiero f' en C. Entonces, evaluada en C, ¿qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar 2C. Lo voy borrando mejor. Pero voy a cambiar aquí. No tengo mucho espacio, así que lo voy a cambiar aquí. 12 menos 3. Y me queda C al cuadrado menos 3C más 2. Pero ¿cuándo eso es 0? Eso es 0 si solo sí que. Observen. ¿Podría hacerlo en otra hoja, por favor?
Eso es lo que estaba preguntando. ¿Lo puedo cambiar? ¿No se asustan si lo cambio de hoja? Y lo que teníamos que la F' en X era, no me acuerdo. F de X era la raíz cúbica de X cuadrado menos 3X más 2. La F' de X entonces era 1/3 de X cuadrado menos 3X más 2 menos 2/3 por 2X menos 3. Eso significa que tenemos 2X menos 3. Ahí la hice de nuevo solo para no... Raíz cúbica de X cuadrado menos 3X más 2. Esa es mi F de X. Pero ¿qué pide el teorema? En X0 o un C. En los textos casi todos salen, en vez del X0, salen con un C. Entonces, dado que se cumple por el teorema de Rolle, sabemos que existe un X0 o un C, me da lo mismo. Un X0 que pertenece al intervalo abierto, 1, 2, tal que F' evaluado en este punto, F' evaluado en X0, yo le puse C para que sepan lo que iban a hacer, y es lo que sale en la mayoría de los, para que no se confundan después con la notación. 2X0 menos 3 dividido por la raíz cúbica de X0 al cuadrado menos 3X0 más 2. Pero observen un detalle. Dice que tal que eso igualado a 0. Existe este X0. El teorema Rolle me dice que al menos existe un X0 aquí. Pero eso es 0 si solo si que. Recuerden que como es un cociente, la única posibilidad es que el numerador sea 0. 2X0 menos 3, y eso es cierto si solo si el X0 es 3 medios. Y observen lo siguiente. Dice que existe un C en el intervalo abierto. Note que voy a poner los dos ahí para que se acuerden. Pertenece al intervalo 1, 2. Y ese es el teorema de Rolle. Suelten el lápiz porque voy a hacer otro ejemplo. Ojo con lo siguiente. Supongamos que me dan una F de X. Voy a hacer unos chiquititos. Supongamos que me dan una F de X igual a X al cubo menos 1. Para todo X que pertenezca al intervalo, pongámoslo de 0 a 4. Entonces, letra A, verifique el teorema de Rolle, las condiciones en realidad. Si a mí me dicen verifique el teorema de Rolle, ¿qué tengo que traer a mi cabeza? Lo que tengo que traer a mi cabeza es que F debe ser continua para todo X que pertenezca al intervalo cerrado, 0, 4. ¿Qué más se debe verificar? Que F es derivable para todo X que pertenezca al intervalo abierto 0, 4. Estas son las hipótesis. Esas son las hipótesis del teorema.
Si eso se cumple, entonces, ¿qué es lo que debe ocurrir? Voy a ponerlo por acá. Ojo. Si se verifican las hipótesis del teorema de Rolle, entonces, ¿qué es lo que debemos obtener como conclusión? Dado que se verifican las hipótesis, entonces sabemos que existe un C o un X0, un C que pertenece al intervalo 0,4, tal que F', ¿cómo obtengo ese C? Con la derivada, en el fondo aquí me va a quedar una ecuación, despejo el C y ahí obtengo el C entre 0 y 4. Entonces vamos con nuestro ejemplo. ¿Qué decía el ejemplo? Dice que verifique las condiciones. F es continua, uno lo puede decir tranquilamente, F es continua para todo X que pertenezca al intervalo 0,4, porque F es una función polinomial. Y eso es suficiente, no necesito hacer más demostraciones. Porque si la observo no hay ningún punto para el cual se indetermine, etcétera, etcétera. Profe, ¿cómo dice? F es una función primordial. Polinomial, es un polinomio. Ah, ya. F es derivable para todo X que pertenezca al intervalo 0,4. Luego, se verifican las condiciones. Acuérdense que cuando le hablan de condiciones, están hablando de las hipótesis. Luego se verifican las hipótesis del teorema de error. Y dado que se verifican las hipótesis, entonces obtenemos una parte B. Ahora podemos saber que, como se verifica la hipótesis, existe un C que pertenezca al intervalo tal que F' en C es igual a 0. Pero eso es cierto si solo si que. ¿Cuál es la F' de esta? 3x cuadrado. Debería haberle puesto un X o alguna cuestión. Ya. Voy a poner, no voy a poder cambiarle porque es muy fome. 3x cuadrado igual 0. Pero como me dicen F' en C, entonces es 13 cuadrado igual 0. Y eso es cierto si solo si que C es igual a 0. Y se acabó. Fotito porque voy a cambiar de ¿cómo se llama? De hojita. Profe, ¿podría volver para sacar foto de todo, por Ya. favor?
¿Listo? Sí, profe, gracias. De nada. ¿Esa la tienes? Listo. Ya. Teorema del valor medio. Ouch. CF. Ojo con esto. Estas son las hipótesis. Continua y derivable. Continua en la B y derivable. Entonces, existe un C que pertenece al intervalo abierto a B, tal que F' en X0 o en C es igual a F en B menos F en A dividido por B menos A. Aquí voy a poner una observación porque este se ocupó para los problemas de... Ojo con lo siguiente. El teorema del valor medio asegura que existe un punto del gráfico de una función donde la recta tangente en ese punto es paralela a la recta
secante. Que une los puntos A, F en A, y B, F en B. Donde el dominio de F es el intervalo cerrado AB. El teorema del valor medio sirve para determinar por ejemplo, la velocidad media en un periodo de tiempo determinado. Ejemplo. Suponga que un vehículo recorre una distancia de 400 kilómetros en 4 horas. Y sea ese una función que depende del tiempo, la distancia recorrida. Por el vehículo en el tiempo t. Profe dice en un periodo, ¿cuánto? Determinado. En un periodo determinado de tiempo. Un vehículo en el tiempo. Necesito el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que se tiene? La velocidad media está dada por
Ese. Pongámoslo para... ¿Cuántas horas dije que requería de 0 a...? Bueno, 4 horas recorrió 400 kilómetros y en 0 horas estaba detenido, por lo tanto 0 kilómetros. En consecuencia, la velocidad media del vehículo es 100 kilómetros por hora. Sanos y salvos, chicos, se perdieron. ¿Estamos bien? ¿Quieren sacarle una fotito? Profe, yo tengo una duda, pero no con esto, con lo anterior. Hojita anterior, Sí. ahí. O la más atrás. Vuelvo a la otra, mire. Ya. Usted ahí en lo verde, al final, abajo de existe, le puso 3, raíz de todo eso, ¿cierto? Ah, ya, te explico. Y al otro lado le puso solo la raíz. Entonces ahí igual corresponde el 3 afuera, ¿o no? Este 3. Sí. Mire, cambio de página. Nada raro que me haya comido el 3, po. Ahí, en lo rojo. No, me faltó el 3 nomás. Ah, ¿Sabes por ya. qué no me molestó? ¿Sabes por qué no nos dimos cuenta? Porque como un cociente es 0 solo si el numerador es 0, no me comí el 3. Ah, No ya. me, Esa era mi no me duda. lo comí. Gracias, Dani. Ya, profe. La profe está despistada. Usted sabe que cuando me pongo nerviosa, cuando no puedo entrar, me pongo nerviosa y me desconcentro. Ya, no se preocupe. Ya, mi niña, mucho por hoy día. Suficiente por hoy, chicos. Profe, Que ¿puedo poner dime, la última para la copiarla? última. Sí. Aquí voy a hacer un cambio. Espérame un segundito. No es que vaya a cambiar nada, pero no se nota que dice velocidad media, entonces lo vamos a abreviar nomás. Para que, en todo caso, acá está el descrito, así que no importa mucho.
pongámosle velocidad media, para que se acuerden que es del teorema de los valores medios. Límite superior menos límite inferior del intervalo. La función evaluada en el límite superior. Observen un detalle, decía, recorre una distancia de 400 kilómetros en 4 horas. Por eso supe que ese en 4 era 400. Sí. Dani, yo dije que tenía unas complicaciones, pero voy a subirlo. Ya, no te preocupes. Y si lo necesitaran, chicos, podemos hacer una práctica extra, una clase extra, no tengo idea porque estoy en deuda con ustedes. Gracias, Ian. Yo la subo. Que estén bien. Chau, chau. Gracias.